¿Cómo les van? ¿Cómo les va? En resultados yo creo que debe estar ahí. Y también llegó como el monitor. Ok. Y él dijo, hola. Ah, listo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estoy revisando aquí mi lista. Sí, ¿qué grupo es? O sea, es un grupo de 2 a 4, pero entonces asistiría como a las de 4 a 6, según su propuesta. Eh, Listo. Grupo 5 me dice, pero no veo su correo. Grupo 3 dice aquí. Juan Sebastián es del grupo 3 y si tengo el documento, no lo, no lo descargué porque como no lo tenía en mi lista. Ok. Sí, listo. Entonces quedaría, permítame, vuelvo a mi lista, de 5 y 30 pues, de 5:35 a 6. ¿Listo? Sí, porque en el horario de 2 a 4 sí ya está copado y ya me quitaría el descanso de 4 de las 4 de la tarde para arrancar con los otros 4 grupos. ¿Listo? Entonces dígale que sí, porque Agustín sí está todavía más apretado esta tarde después de las 4, ¿no? ¿Listo? Espero que mientras tanto ya los del grupo 6 estén bien listos para iniciar. Eh, eh, el monitor está con la imagen de Pepe y ¿cómo es su nombre? Me perdí, se me pasó. Emanuel, hola. Eh, eh, um, ¿usted me ayuda con los tiempos? Me avisa porque para no robarle tiempo a los siguientes grupos, toca muy estricto ahí con el tiempo. ¿Listo? Entonces ya, si nos podemos incluso ganar unos minuticos con el grupo 6 tan pronto esté listo, les pongo total atención. Yo tengo unas preguntitas para el grupo 6 pero más bien las hago después de que hagan una exposición de que avanzaron en estos últimos 8 días, ¿cierto? Listo, está bien. Entonces quedo atento a una presentación muy corta para que haya tiempo de dialogar. Bueno, entonces nosotros, según tus recomendaciones, también hablamos con nuestra profesora mentora y hicimos como un plan, por decir así, para empezar como el diseño del prototipo. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar mediante, o sea, patentes y como bibliografía y así
encontramos e hicimos un primer diseño de lo que es necesario para los procesos. Entonces, o sea, de lo que se debe hacer para lograr purificar un agua subterránea. Según eso, entonces, espérame, yo te muestro así rápidamente. Acá está. Entonces, te voy a presentar súper rápido lo que nosotros hicimos. Así, esto es como un primer borrador que hicimos. Entonces, por acá, esta parte, pues entra el agua y eso, y miramos los componentes que debe haber ahí. Entonces, llegamos a la conclusión de que se necesita un plástico poroso, se necesita luego una resina, luego otra vez plástico poroso, una espuma resistente, carbón activado, otra vez espuma resistente, otra capa de plástico, otra resina que es, esta resina de acá arriba es pentacida y esta resina de acá es trigocida, y otro plástico acá. Y acá ya saldría el agua, pues mejorada. Entonces, ya ese fue el primer paso. Voy a dejar que mi siguiente compañero, el que ya se encargó como de ver los materiales y eso para lograrlo, eh, sigan comentando. Profe, voy a compartir la pantalla, a ver si ahí se ve, ahí ven. Ya está apareciendo, pero falta eso, ya. Bueno, profe, listo. Sí, ahí Bueno, yo la veo. entonces como la compañera antes mencionaba, pues se planean usar unos diferentes tipos de plásticos. Entonces, bueno, aquí investigando, pues esta es una página china. Pues de momento, entonces, básicamente aquí, ¿qué es lo que venden? Entonces, venden lo que es el plástico poroso. Pues aquí, según mencionan, también es para aplicaciones médicas y demás, aunque también es utilizado en filtros. Entonces, básicamente son plásticos de polietileno o teflón, dependiendo pues de lo que uno quiera. Y de la misma manera, de tipo de micras que uno pues se requiera. Entonces, pues aquí además, pues la empresa, digamos, ofrece, además de estos plásticos, o sea, estos materiales tipo poroso en plástico, también ofrece, pues en metal y eso, pero pues supongo que es para aplicaciones más avanzadas, además de que ofrece sistemas de carbón activado, como se ven acá. Pues básicamente sería como eso utilizar. Pues aquí lo bueno es que lo venden como en estilo de disco, o sea, lo que nos permite facilitar y, digamos, dar que, que se ejerza cierta presión sobre el contenedor, de tal manera que se generen unos sellos y el agua pues pueda pasar a través de estos filtros. Y sin embargo, aquí había, perdón, encontrado, creo que lo perdí. Bueno, son más o menos como estos, que son otro estilo de plástico poroso, que es como en tubos, que también puede ser utilizado. Entonces, más, o sea, tenemos pues como una versatilidad en la forma para pues desarrollar el modelo. Ya, eso sería pues de parte de lo que serían los materiales. Ok, ¿algo más para mostrar? Sí, Guillermo, nuestro compañero, él creó hizo como una simulación, por decirlo así, de cómo debería ser la disposición geométrica, pero no sé, Guillermo, ¿estás ahí para que nos muestres? Sí, dame un momento que, o sea, no sé, te lo muestro en WhatsApp, es que no estoy en el computador en estos momentos, o me demoraré Ah, un bueno, no, poquitico. no, si quieres yo lo muestro entonces. Voy a Dale. presentar yo, perdón, voy a mostrar, me toca mostrar acá WhatsApp, que fue lo que él nos envió. Aquí está.
Mm, Acá está. Entonces, este fue como, nosotros le habíamos mostrado como las capas, pero no habíamos dicho cuánto debía tener cada capa. Este fue como el primer dimensionamiento que él hizo, pues el dimensionamiento que él hizo en cuanto a geometría. Entonces, el filtro debería tener un ancho de 32 centímetros y cada capa, entonces, esta de acá es la entrada, que es como, por decir, el agua que puede almacenar ahí a la entrada. Esa agua va a entrar a una resina de purificación, luego va a tener como una capita de plástico ahí chiquita, luego acá va a tener espuma, lo que habíamos dicho acá, el carbón activado, que va a ser más o menos 2.5 centímetros de espesor, luego más espuma, luego otra vez plástico, y acá está la otra resina, que esta es la resina triosida. Esta de acá arriba sería la pentacida, esta de acá es la triosida, y acá abajo pues tiene otra como un contenedor que ya es como de agua pues purificada o mejorada. Ese es como el primer dimensionamiento geométrico que hicimos. Ok. Ok. Esa sí era una de las primeras preguntas que me iba surgiendo a medida que iban exponiendo. ¿Qué tan rápido fluye el agua a través de todas esas capas? Porque la idea original de ustedes era como que yo abría un grifo y me salía el agua purificada, ¿cierto? Esa era como una de las primeras ideas. Ya con el esquema que presentan, entonces veo que hay un contenedor de agua tal cual sale del pozo profundo, digamos, y al final hay un contenedor de agua purificada. O sea que ya no está conectado a un grifo o incluso a la tubería, porque sospecho yo que, pues que el agua no fluye tan rápidamente a través de tal cantidad de capas, ¿cierto? ¿Me comentan al respecto, por favor? Profe, nosotros averiguamos por un anteproyecto que han realizado antes, digamos ahí en el modelo que mostró mi compañera, me equivoqué, él no es 32 centímetros de ancho, sino 32 centímetros de radio. Es como un barril donde se encuentran todos esos materiales y pues hicimos el cálculo según la RAS, donde nos muestra cuánto más o menos debe consumir una persona normalmente, donde encontramos que... Espérate, se me olvidó el dato, que no lo tengo presente. El caso es que, digamos, en lo que teníamos en el cálculo del contenedor de purificación, tenemos un promedio de 30 a 32 litros hora, que es lo que debe suplir el consumo del habitante. Pero espérate, ya te confirmo bien cuánto es el caudal que deberían confirmar. Espérate, esto está re lento. Porque, o sea, lo que nosotros nos referimos no es tanto, o sea, yo sé que lo que estamos mostrando sí es como, por ejemplo, como un barril, como si arriba fuera a haber agua, como, como almacenada, pero no se trata de eso. Nosotros, este diseño que hicimos, el primer diseño que yo te mostré, lo hicimos basado en una patente que que tiene en cuenta presión, es decir, que el agua va fluyendo. Entonces, en nuestro caso, la presión se va a ejercer por el grifo, por el mismo grifo. Gabriel hizo como un experimento, por decirlo así, en la casa de él. Obviamente sabemos que no es exactamente lo mismo que va a haber en Puerto López, pero pues hizo un primer experimento para saber más o menos cuánto es el caudal y o sea, para saber como cuánta agua tendría que pasar por ese filtro. Entonces sí va a seguir siendo lo mismo, conectado a un grifo, ese grifo ejerce presión y hace que el agua vaya bajando y pasando por esas capas, porque ese prototipo, ese diseño está basado en agua que va pasando por las capas, ejerciendo, pues, gracias a una presión ejercida. O sea, sí está diseñado de esa forma. No es como de que vaya, como si fuera bajando de a poquitos, no. Se le debe ejercer una presión, que en este caso sería la presión que ejerce el grifo.
Profe, creo que está comentando silenciado. Sí, perdón, voy a escuchar. Y entonces, ¿qué altura vuelven a poner, por favor? Vuelves, ¿quién era María Fernanda? A poner la imagen del dibujo que tenía 32 de diámetro, pero es 32 de radio. ¿Y qué altura? No alcancé a sumar, no están sumadas las alturas. ¿Qué altura tiene ese primer prototipo, digamos, ese primer? No, estaba lo de 75 centímetros. restricción a 75 centímetros y diámetro, entonces es 64 centímetros de diámetro, ¿cierto? Sí. Entonces no es la conexión a un grifo, sino a la red, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, porque pues no tenemos, digo yo, sí, aparte de la ducha, ningún otro grifo que nos permita interponerle un cilindro de 75 centímetros de alto por 64 centímetros de diámetro. Eso quedaría perfecto, digamos, en la ducha para conectarlo a un grifo. ¿Sí me explico? Sí, yo entiendo. Lo que pasa es que nuestro prototipo todavía no lo hemos mostrado bien, pero lo ideal sería que la entrada a ese filtro o a ese cilindro, ese tanque, esté dado por una manguera, ¿sí? Como esas mangueras que son adaptables, no sé si tú las has visto, que son adaptables a los grifos, que tienen una llavecita como una rosquita, se conecta a Sí. una manguera y esa sería la entrada del grifo, ¿sí? Y profe, pues Sí. también hay otra No sé si manera me hago de entender. adaptación, que es como que la entrada del agua va a ser un poquito más grande, pero que tenga un caucho con tal de que entre a presión, y aunque no tenga esa rosca, ahí va a quedar ajustada. O sea, hay varias, o sea, digamos eso de adhesión como a la llave, también ya hemos mirado varias formas. Ok, sí es un sistema, pero entonces no es directamente el filtro, sino efectivamente una manguera que sube el agua a un elemento 75 centímetros por encima del grifo y este filtro que ustedes están proponiendo tiene su propio grifo. ¿Sí? Para ya que los usuarios dispongan del agua, ¿cierto? Sí, exactamente. Es como, exacto, se hace esa conexión, esa manguerita lo lleva al filtro, ahí empieza a purificarse, pasa por cada una de las cositas estas, de las capas, perdón, y ahí sale, abajo hay como un tanquecito de almacenamiento, pero ese tanquecito de almacenamiento también está conectado a una manguera que nos permite sacar el agua por otro grifo adicional. Uy, O sea, mm. ahí ya saldría. Eso último que comentas no me gusta mucho. Porque si el filtro es tan eficiente, cosa que yo abro la llave de mi lavaplatos, ¿cierto? Y empieza a fluir el agua, se filtra rápidamente y ya me sale y la uso, ¿cierto? Yo pensaría algo así. O sea, no tantos pasos, sino si tiene esa capacidad, pues de una vez que me vaya saliendo agua. ¿Eh? Entonces abro la llave de mi grifo, de mi lavaplatos, el agua pasa por una manguera, sube al filtro, empieza a fluir e inmediatamente me empieza a salir a mí ya para usarla. ¿Cierto? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí Entonces entiendo. no habría ningún almacenamiento en el filtro, porque sí, si hay un almacenamiento, pues necesitamos un grifo adicional. O lo otro es que todo el sistema sea tan compacto que yo, liberando el grifo por donde me sale el agua purificada, digamos, libero toda la presión y mi grifo convencional que tengo instalado lo puedo mantener abierto, pero pues eso exigiría demasiada estanqueidad en todos los elementos, ¿cierto? Yo pienso que sería como lo contrario. Abro mi grifo convencional, pasa el agua por todo su circuito y bueno, tardará unos segundos tal vez y me empieza a salir agua purificada de una vez, ¿no? Entonces, pensar, digamos, en esa secuencia que sea muy sencillo, porque las cosas que empiezan a complicarle a uno la vida, pues finalmente lo terminan a uno aburriendo y dejando de usar las cosas por la incomodidad, ¿no? Entonces,
ya los invito es a que piensen como en eso que les planteaba, las preguntas guía que les planteaba desde el comienzo, y es cuál es la secuencia de uso, ¿no? Que no sean 50 pasos. Abro mi grifo convencional y me sale agua, no exactamente por mi grifo convencional, sino muy cerca, ¿cierto? Y ese aparato, pues es, con las dimensiones que están previstas, es supremamente voluminoso. ¿Están seguros que serían 32 centímetros de radio ese cilindro por 75 de alto? Es bastante grande, ¿no? ¿No les parece? Habría que verificar eso, porque, pues, no sé, en mi cocina no cabría, en mi baño de pronto sí, pero me queda atravesado en el espejo, ¿no? Y eso, y cómo serán, deben ustedes tener, no sé si lo han hecho, que lo hablábamos, por información secundaria, deben tener información cómo son las viviendas allá en Puerto López, ¿no? Por información secundaria. Entonces, ¿cómo queda ese objeto dentro de una cocina o dentro de un... Pienso que lo clave es la cocina, ¿no? Donde se preparan los alimentos, me imagino yo, ¿no? Entonces, ¿cómo es una cocina y cómo quedaría un cilindro de 64 centímetros de diámetro por 75 centímetros de alto, ¿no? Por poco y es un metro cúbico, ¿no? Es 1.75 metros cúbicos, ¿no? Entonces, para estar muy atentos, ¿no? Ahora, ¿eso tiene que ser cilíndrico necesariamente? Podría ser un óvalo un poquito Sí, más, con menos fondo y más de ancho. lo ideal sería que sea cilíndrico. De pronto, entonces, respecto a lo que tú dices sobre la altura, porque a mí la verdad el diámetro, pues no me parece una cosa muy exagerada. La altura sí, la altura está muy alta, o sea, tiene mucha altura. Entonces podríamos pensar más bien lo que tú dices, no quitar esas partes de almacenamiento de agua y solamente hacer que el agua entre de una a las barreras. Entonces, yo pensaría que, bueno, podríamos quitarle eso y... iba a responder otra cosa y se me olvidó. ¿Qué era lo otro que habías dicho? La altura y... La geometría tiene que ser cilíndrica. Eso, perdón. Es un cilindro, pero tiene que ser de base circular, o puede ser un óvalo que le quite un poco de profundidad. Pues imagínense ustedes, no, dicho, sí tienen que hacer una especie de prototipo, o lo que nosotros en diseño llamamos un primer modelo de comprobación. Cojan unas cartulinas, un material que tengan a la mano, y hagan un cilindro de ese tamaño y traten de ubicarlo en sus cocinas. A ver cómo les va, ¿sí? Un cilindro de esas características, cómo les va instalando eso. A ver qué otra forma, o si se dispone en otro lado, cuál sería la mejor disposición, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya deben entrar como a ver modelos a escala real, ¿sí? Y ponerlo y mirar a ver cuál es la mejor disposición, ¿no? Y lo otro es, ok, ya revisaron todo, le dieron la forma adecuada, ¿eso cuánto pesa? ¿Dónde se soporta? Tendría unas paticas que se soportan sobre el mesón de la cocina, o hay que meter unos chazos, porque si eso tiene esas dimensiones y yo le habilito la entrada de agua, pues eso me va a contener, digamos, mucha agua, ¿no? Me imagino yo pasando por ahí cuánto puede llegar a pesar ese elemento y cómo lo instalaría, ¿no? Entonces, esos elementos, por favor, no los descuiden, porque, digamos, técnicamente puede funcionar. Es decir, echo agua con muchos metales pesados y algunos microorganismos inconvenientes y tal, y al final me sale agua. Ok, eso sí, es perfecto. Pero cuando cuando tenga el objeto, sí lo puedo poner en mi casa. ¿Qué le tengo que alistar al usuario para que lo pueda poner en su casa, cuando ustedes dicen que la idea es que sea libre de un servicio de instalación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo soporto?
cómo lo tengo, cómo me sale el agua. Todos esos elementos, por favor, no los descuiden porque, pues, digamos, desde las perspectivas que nosotros miramos las cosas, pues no es que funcionen, no es que es un purificador que purifica el agua, sino que es un objeto, prácticamente un electrodoméstico o un objeto de uso en el hogar, y eso tiene sus implicaciones, ¿no? Empezando pues por la usabilidad, ¿no? Pero también el aspecto, ¿no? ¿Qué aspecto tiene? ¿Mm? En general, pues miro aquí mi cocina y pues todos son módulos, prismas rectangulares, ¿no? Entonces yo me imagino, si fuera una figura de prisma, no quedaría más acorde con mi cocina. No sé cómo sean las cocinas allá en general, en las zonas rurales donde ustedes, pero eso sí, yo puedo desconocerlo, pero ustedes no pueden desconocerlo, digo, no pueden diseñar como para cualquier cocina, y entonces no descuidar esos elementos de los usuarios que están alrededor de ese producto, que van a pensar del producto de ustedes, los hace sentir orgullosos y que van avanzando, o es como cuando a uno le toca hacer un remiendo y pues lo toca soportarlo porque es la única forma. Entonces esos elementos, ya tomadas las decisiones que tienen, pues dedicarles el tiempo suficiente. Yo no sé si algunos profesores estaban pensando que si nos volvíamos a encontrar con ustedes, sí, podríamos verlos finalmente cómo quedó resuelto todo este tema, ¿no? Ya, insisto, como tienen una base técnica, pues concentrarse en los elementos para que los usuarios se sientan felices, no solo porque tienen agua adecuada para consumir, sino porque tienen un objeto, pues, que les significa para ellos un mejor bienestar. ¿Mm? Entonces los invitaría a eso, los dejaría con esas reflexiones y si tenemos un tercer encuentro, pues sería fabuloso. ¿Listo? ¿Quieren agregar algo más en un minuto que nos queda de trabajo? No, eso es todo. Nosotros pues igual todavía tenemos que mirar los materiales de cada uno de esos, o sea, como de lo que va a estar hecho, por fuera, digamos, y eso nos va a ayudar a calcular el peso y sí, tienes razón, o sea, nos falta esa parte que es la de mirar el peso y según el peso vamos a decir cómo se va a soportar y cómo va a estar integrado a la cocina. ¿Y qué aspecto se le puede dar, no? Bueno, pues estaré atento a ver si nos podemos volver a encontrar antes de la entrega final, antes de pedir más expo ideas. ¿Listos? Y entonces tenemos... Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, que les rinda mucho. Y entonces tenemos un minuto. Ok. Tenemos unos minutitos para que el proyecto 28 no me mandó, hasta esta mañana no había encontrado ninguna información en mi correo, pero pues incluso pues como tienen ese nombre tan particular, si ya están llegando los estudiantes del grupo 28 para que me hagan una presentación y si me alcanzan a compartir algún material para tener claridad. Quedo atento. Buenas, Juan Diego, es del grupo 28. Buenas tardes, sí, 28. Bueno, es como, ustedes no me mandaron información previa, pero pues nada, les escucho de qué se trata el proyecto. Ustedes seguramente lo vimos en algún momento por allá cuando estábamos en triple oferta, pero no lo recuerdo. Ese es el proyecto de Azorrizo y Baté, en el que es junto con Retos.
en el que la Asociación de Recicladores de Iguaté, la alcaldía les entregó un triciclo para recolectar material reciclable, pero pues nunca lo pudieron utilizar porque tenía diversas fallas en el diseño, en conducción y sobre todo cuando hablábamos con ellos decían que era la peor parte era el peso tan excesivo que tenía el triciclo. Entonces que nadie lo había podido usar. Entonces ese era el reto que ellos nos presentaban. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues nosotros lo primero que empezamos a hacer fue nuestra primera idea fue un motor eléctrico, ¿sí? Para que ellos pudieran, pues para mejorar el diseño y que no fuera un problema el peso. Pero el motor fue rápidamente descartado debido al precio, muy, muy excesivo también, y ya que pues la sociedad no contaba con los recursos ni con el respaldo de la alcaldía tampoco, porque ya con ellos se había hablado y ellos no nos respondían por eso. Entonces nos tocó buscar diversas alternativas para rediseñar ese triciclo y que sea muy accesible para los recicladores. Entonces, disculpen, ¿tienen una imagen del triciclo? sí, nosotros tenemos un modelado 3D, pero el que lo tiene todavía no se ha conectado. Voy a intentar compartir. Se me regala un momento. Diego, si quiere yo comparto la imagen del triciclo actual. Sí, por favor, el Ya triciclo la tengo, ya la tengo. Ahí ya se ve. Sí, la veo. Ese es el triciclo, como lo tenían, pues como está actualmente. Como está actualmente y no lo usan porque no Es es muy adecuado para pesado, uso. sí. Muy pesado. Ok, entonces, ¿cómo enfocaron ustedes la respuesta? Listo, entonces nosotros lo primero que empezamos que sea accesible para ellos es empezar a reducir el peso, intentando mantener la mayor parte del triciclo, sí, para intentar cambiar lo mínimo posible, pues para que sea más barato, sobre todo, y más fácil de realizar, ya que nosotros ya definimos que nuestro entregable final, pues como por toda esta situación no podemos ir a verlo ni podemos ir a modificarlo, va a ser como una especie de manual en el que les vamos a presentar qué modificaciones realizar al triciclo, cómo se realizan estas modificaciones, qué materiales son los necesarios, qué materiales nuevos van a reemplazar los materiales anteriores. Por ejemplo, lo primero que vamos a quitar de toda esta estructura es la reja, que como nosotros no lo hemos visto, nosotros solo podemos saber pesos y dimensiones por lo que nos dice la presidenta de esta asociación, que es con la que más nos hemos comunicado, ¿sí? Entonces ella ya lo que nos ha dicho que lo más pesado de ahí es la malla. Entonces nosotros ya sabemos que nos vamos a deshacer de la malla y vamos a reemplazarla con un plástico. Entonces es que ya se conectó David, ¿no? Entonces, digamos, otra de las modificaciones que tenemos planeadas es remover, como podemos ver, el triciclo cuenta con 5 ruedas. Y esto es bastante ineficiente comparándolo con otros triciclos que hemos investigado de varios lugares. Digamos, creo que aquí tengo otra. Si ven, todos estos triciclos, la mayoría cuentas con 3 ruedas. Esas 5 ruedas lo que hacen es que como que las 2 ruedas traseras y las 2 ruedas pues, como la parte de carga y las 2 ruedas de la parte trasera de la bicicleta, de la parte de la bicicleta, generan una inestabilidad y si no están bien balanceadas generan mayor fricción. También generan Exacto. mayor fricción, entonces hace que sea como más difícil de desplazar el triciclo. Entonces, digamos, una de las modificaciones más importantes, por así decirlo, y de las más difíciles de realizar, es que vamos a quitar estas 2 ruedas y vamos a acoplar pues toda esta parte del triciclo, toda esta estructura con la parte de la carga para que quede un triciclo simplemente de 3 ruedas.
y ya con las modificaciones que le hacemos a esta parte ya no va a ser tan pesado. Y así se solucionarían los problemas tanto de direccionamiento que tenían con los del peso. Más o menos eso es lo que tenemos. Conducir la tracción hasta el eje de las dos ruedas traseras. Sí. Sí, otro cambio, o sea, que consideramos ya para, digamos, el tema de esfuerzo físico de las personas que van a manejar el triciclo, es ponerle como una caja de cambios, ponerle, sí, como una bicicleta que tiene sus cambios, pues para que cuando lleven el triciclo muy pesado, pues la idea es que pues le bajen la relación y lo dejen como más manejable, porque si vemos ahí tienen un piñón fijo. Entonces, pues, me imagino, o sea, ellos nos dicen que es difícil de mover así sin carga y pues con carga imposible. Entonces, fue otra de las cosas que consideramos. También consideramos, pues ahorita ya no habíamos considerado lo del motor eléctrico, digamos, otras soluciones con motores y esta parte por el tema viable económico. Pero ahorita pues ya vamos a hacer como, por decirlo así, dos proyectos, uno en el que vamos a hacer como el diseño ideal del triciclo, que le vamos a incluir un motor eléctrico, y el diseño pues como que podemos llegar a presentarles a ellos, que es el manual que vamos a presentarles con los cambios que ya mencionó Juan Diego. Ok. Ok, complejo, ¿no? Porque ¿en qué municipio estamos? Pero me perdí, Ciudad Guate. 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 Ustedes han conocido el caso nuestro en la Facultad de Artes, ¿no? Que nos quedamos sin edificio, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Sí. Cuando se tomó esa decisión, pues hubo mucha oposición de muchas personas de por qué tumbar un edificio. Pues un edificio, imagínense tumbar un edificio y que por qué no arreglarlo, que no modificarlo, ponerle estructuras y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero entonces pues se analizaron muchas cosas. La biblioteca central tenía unos problemas no tan graves como los que tenía el edificio 303, pero eran unos problemas que impedían que se pudiera usar la biblioteca central porque no correspondía a las nuevas normas de seguridad que están vigentes en el país. Entonces, la biblioteca fue remodelada, fue reestructurada, y resultó más costoso remodelar el edificio de la biblioteca central que haberlo tumbado y haber hecho uno nuevo. Entonces, digamos, esa fue una de las bases que utilizamos para tomar la decisión de que el edificio era mejor demolerlo y empezar a construirlo. Me preocupa que vayan a caer ustedes en unos consejos para estas personas de buena fe, bien analizados, pero que se vayan a constituir en otro freno y en otro mecanismo para que el triciclo siga sin ser usado nunca más, ¿cierto? Digamos, el problema es usar ese triciclo. ¿Por qué no darle sagrada sepultura y coger el problema? Bueno, igual, pues ya estamos un poco tarde para pensar en eso, ¿no? Pero me preocupa mucho eso, ¿no? Bueno, cambiémosle un eje, cambiémosle la transmisión, cambiémosle esto y lo otro, en lugar de conseguir uno nuevo. No sé, eso me preocupa un poco, ¿no? De pronto sí, ponerle un motor, pues a cualquiera le soluciona la vida, ¿no? Y a veces pienso, eso puede ser incluso más económico que toda la mano de obra y
todo el proceso para explicarles cómo trasladar un eje de transmisión que tenga los rodamientos suficientes, los mecanismos de los cambios de potencia, de la relación del plato con el piñón, etcétera, etcétera. No sé, me parece algo extraño. Me hace acordar a propósito de hace 10 años estábamos nosotros con el dilema si tumbamos o no tumbamos el edificio, ¿no? Entonces me enfrento como a eso nuevamente, ¿no? Cambiar aquí, cambiar allá. Profe, lo que pasa es que digamos que nosotros nos fuimos por ese lado, fue más que todo por la contingencia y porque pues la idea de nosotros es entregarles a ellos algo que, o sea, digamos en el trayecto de la materia, entregarles algo a ellos que les funcione, que de pronto no vayamos a hacer un proyecto en papel solamente y decirles, no, si nosotros creemos que tenemos un diseño y les va a valer tanto, y ya acabamos la materia y dejamos así. O sea, la idea de nosotros es entregarles algo a ellos que de pronto sí lo vayan a poder utilizar. Bueno, precisamente. Entonces, nos fuimos más por ese lado, por la contingencia. Digamos que si de pronto estuviéramos, o sea, sí que no estuviera esto la contingencia del COVID-19, pues podríamos, sí, obviamente diseñarles unos nuevos, tener como en cuenta más cosas, pero digamos que así como estamos es como más complicado, pues digamos que así lo vimos. No, pues eso precisamente es lo que me preocupa, porque uno puede proponer muchas cosas, pero sí lo van a poder poner en práctica. Eso es prácticamente lo que me preocupa, ¿no? Porque es que, pues, es como un vehículo de 3 ruedas con un contenedor que se le adosa, ¿cierto? Todo el contenedor pareciera estar hecho en acero, ¿cierto? Yo veo por la fotografía, me da la En impresión hierro, está en hierro. En acero. El hierro no se comercializa como hierro porque el hierro puro no es una materia que son aceros de diferentes composiciones con carbono. Sí, tiene más composición de hierro que de carbono. No, tiene más de acero que de carbono. Perdón, es un acero. Independiente de las composiciones que tiene, es un acero. Y todo es muy pesado, ¿no? Son tubos cuadrados que yo alcanzaría a adivinar que son como de pulgada y media, ¿cierto? En acero, una malla de acero. La cubierta no alcancé a identificar, pero me parece como acero galvanizado. Yo creo, si uno desprende ese contenedor del triciclo, puede tener una eficiencia buena, ¿no? Y así, a simple vista, ¿no? Es decir, ¿cómo hicieron ustedes la composición de alternativas de soluciones? Es decir, una solución dramática es echar esa a la basura y conseguir uno nuevo, eficiente. Otro es quitarle la parte posterior y hacer una nueva, más liviana, toda, ¿cierto? Porque si quitamos la malla bien, sí, se quita una buena cantidad de material, pero todavía siguen existiendo esos tubos de acero, ¿sí? Que yo creo que ustedes pueden, o sea, solo con las imágenes en fotografías y acompañados de un buen catálogo virtual, ustedes pueden calcular cuánto pesa esa malla, cuánto pesan esos tubos de acero, ¿cierto? Eso es perfectamente viable, ¿no? Calcular. Solo con esa fotografía podríamos calcular exactamente cuánto pesa esa parte de atrás, ¿no? Pero bueno, el camino es hacer un manual con una serie de instrucciones que le permita a los recicladores allá en UAT, con los recursos que hay en UAT, transformar ese vehículo y volverlo eficiente, ¿ok? Entonces, me parece que como alternativa, bueno, tengo mis temores, pero habría que verlo, ¿no? Entonces el prototipo pues ya correspondería a ver cómo ilustran ustedes cada paso y ahí podríamos conversar pues temas muy relacionados con el diseño, ¿no? El diseño de la comunicación es fundamental, ¿no? Porque pues
indudablemente, por ejemplo, lo que decía, hablábamos hace unos instantes, ¿esto es hierro o esto es acero, no? Entonces uno, desde la perspectiva aquí académica, en la comodidad de la ciudad de Bogotá, en su casa, pues uno llama las cosas de cierta manera, ¿no? Y para uno tienen sentido, ¿cierto? Pero ellos cómo llaman las cosas, ¿no? Entonces, pues que efectivamente si ese es el camino, pues que sea un camino claro, ¿no? Entonces sí me gustaría, digamos, como el tema de hoy es como revisar desde el diseño esas decisiones que están siendo expresadas a través de un prototipo, ¿no? Entonces efectivamente el prototipo es la elaboración de un manual y eso me gustaría verlo previamente, ¿no? Lo más pronto posible, a ver cuáles son los lenguajes que ustedes utilizan, cómo determinan que ese lenguaje, digo, no solo de las palabras, sino también de las imágenes, sea comprendido por las personas allá en UAT, ¿no? Entonces, de esos elementos me cuidaría mucho. Ya, sí, claro, obviamente es un poco tarde mis apreciaciones frente al camino de solución son tardías. Bueno, ok, sí lo acepto. Hay un camino claro que es identificar cuáles son todas las transformaciones que hay que hacer, calcular que sí efectivamente eso, por lo menos con la teoría del conocimiento de los profesionales, va a ser más eficiente, pero especialmente cómo se va a comunicar para que ellos entiendan todo el proceso. Es un reto como interesante, ¿no? Desde esa perspectiva, independiente, pasarán muchas cosas, de pronto lo implementan, de pronto no lo implementan, pero muy seguramente en la vida profesional de ustedes sí se les va a presentar el reto de tener una idea, estructurarla y comunicarla no a través de un hecho tan tangible como es un prototipo que todos podemos tocar, un prototipo físico. El reto de comunicar esas decisiones a través de un manual, a través de imágenes y de textos adecuadamente redactados, me parece que es un reto interesante en el cual diseño puede intervenir. Listo, se me acabó el tiempo. Entonces, si hay una posibilidad de que pueda ver yo cómo está siendo trabajado ese lenguaje, pues nada, nos veremos y volveremos a comentar sobre el tema. Por ahora ya me están cortando el tiempo porque el siguiente grupo está listo. Bueno, Listo, ¿algún profe. comentario final? Adiós, profe. Ok. Bueno, entonces Gracias. rápidamente a ver los avances que tuvieron en el dispositivo ok, bueno, ya están los estudiantes del grupo 42. Ay, entonces se me cortó, pensé que era que ya estaban golpeando la puerta. No, sí está bien. Bueno, perfecto. Entonces esperemos que vayan llegando. No sé, no, está bien, está bien. Está bien. Usted está grabando esto, ¿no? Emanuel. Bueno. Sí. Sí. Este ejercicio es muy extraño. Y sobre todo con este grupo 6 que acaba de pasar, con este grupo que acaba de pasar, que no me había mandado información previa. Sí. Cristian, ¿de qué grupo es? ¿Se acabó el grupo anterior o es del grupo nuevo? Cristian Perilla. Ok. Se sintió acosado y fue a la reunión.
Bueno, están como llegando tardecitos los grupos, ¿no? Entonces, el primero, el grupo 6 llegó muy a tiempo, eso sí, y nos rindió el tiempo. Pero el 28 llegó bastante tarde. Mm, mm, mm. Entonces, para la siguiente, sí me avisa el tiempo, pero entonces, como yo estoy ahí analizando lo que ellos dicen, usted me advierte si están ya los estudiantes del siguiente grupo o los podemos alargar un poquitín. Yo lo que hago en otra asignatura, yo voy atendiendo a los estudiantes por grupos, pero a todos los cito desde la primera hora, ¿no? Bueno, todo el protocolo que tenemos que corregir de este ejercicio, ¿no? Porque si nos hace perder mucho tiempo con los estudiantes. Cristian sí ya es del grupo, sí, yo lo conozco, del 42. Sí, Del grupo 40. están citados a las 3. Uf, eso sí, con puntualidad de profesional de la Universidad Nacional me parece bien. Listo, me listo entonces a ver cómo avanzó el diseño de ese dispositivo. Sí, señor. Ya listamos los modelos. Creo que Juan va a mostrar el hecho. Pues más o menos trabajamos como tal en la parte de lo de las puntas de las canillas y como ver más o menos la estabilidad del y la bandeja como suplementaria. Y pues también trabajamos un poquito en lo de pronto para tubería, en vez de, o sea, que no sea rectangular, sino cilíndrica. Pero mis compañeros creo que son los que tienen ahí el modelo. Ustedes tienen la posibilidad después de modelar eso, de hacer un análisis de elementos finitos para anticiparse al comportamiento estructural. ¿O eso no lo dominan? Sí, creo que sí. Fusion tiene esa herramienta para uno hacer ese análisis de esfuerzos. Si no estoy mal. Porque es como cacharrearlo. ¿Resolvieron el sistema de fijación de la bandeja? No, ese todavía no, creo que todavía todavía no lo hemos pensado bien en la parte de esto. Estuvimos trabajando más como en la bandeja o sea, en la parte de abajo y como tal, vamos a ver si empezamos como lo del del frenado de la bandeja. Pero pues, bueno, es que también fueron articas cositas para ver. Listo, entonces tan pronto pueden compartir esa imagen, quedo atento. Y mientras tanto les pregunto, ¿hicieron algún diagrama que relacione la forma de ese dispositivo con la escala humana, con un ser humano, con un usuario? ¿Hicieron algún ejercicio? No, pues es que de hecho yo no supe cómo dibujarlo en el Fusion ni cómo esto, más o menos estamos viendo es como la parte de lo de la altura y las dimensiones, pues verlas a ver como bien, pero no como tal así la interacción con los pies y eso, pues, lo que nos mencionaste la vez pasada todavía no lo tenemos así muy estructurado. Ok. Buenas tardes. Buenas. Yo se supone, o sea, Cristian dijo ahí que de pronto yo iba a mostrar mi diseño, pero yo lo subí al Fusion, al internet para que si lo podía mostrar a alguien más, porque en mi portátil no puedo conectarme a internet y no puedo presentarlo desde el programa. Sí, ya. Entonces estoy desde otro computador. No sé si ahí ya está. Sí, ahí está. Pues tengo sí. Pues sería que quedara vertical para que fuera más fácil. Sí, pero ya. Sí, es difícil de manejar desde ahí. No, pero ya lo estoy entendiendo. Un cambio radical. Sí. Ese es uno de los modelos. Igual creo que cada uno miramos un par de ideas.
entre ellos creo que miraron fue una manera un poco más sencilla. Ay, ¿por qué no me deja? No, pero no se estrese, yo lo estoy Sí, comprendiendo. ahí como que se alcanza a ver bien. Yo lo estoy comprendiendo. La parte más alta es donde se pone la bandeja Sí, señor. que Sí. contiene los condensadores, ¿cierto? Ajá, y aquí ya es la bandeja de abajo. Ok. Sí, Y se supone que hay espacio suficiente para que esa bandeja que soporta los condensadores tenga un giro completo de Sí, claro. 380 grados. sí, claro. Sí, Ok. sí, señor. Sí, pues en principio lo que hicimos fue, o sea, yo por ejemplo no le puse las ruedas a este caso porque todavía no tenemos claro cómo vamos a hacer el frenado y pues no vale la pena ponerlas ahí porque sí. Entonces simplemente mejoramos la estructura, pues mejoré la estructura en cuanto a las diagonales y pues pasamos a perfiles de tubo. Y por ejemplo en el caso de la bandeja del marco, todavía pues tampoco tenemos como muy claro un mecanismo más o menos riguroso para la fijación de entre el marco. Entonces lo que yo hice fue simplemente hacer un diseño nuevo de un marco que tuviera la posibilidad de variar el ancho, el ancho el espacio entre los condensadores y que de alguna manera se pueda fijar las piezas que conforman la estructura del marco. Ujú. Ustedes recuerdan, esos son como unos marcos estándar, ¿no? Porque de hecho si los Sí. condensadores son más pequeños, los acuñan. Sí, Les exacto. ponen cuñas para que se fijen. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las dimensiones de ese marco Sí, no estándar que ellos usan? ¿Lo tienen ahí presente? Sí, ahí lo tenemos presente, creo que ¿Cuánto es? acá son de las bandejas estándar, la bandeja es de 65 por 34 y el marco es de 58 por 30 centímetros. 34. ¿El marco de cuánto, perdón? 58 por 30. 30, ok. ¿Tienen presente a qué altura, en ese diseño que tienen ahí, a qué altura está quedando la bandeja distanciada del piso? Porque Sí. me luce bastante alto, es decir, si el fondo son 30 centímetros, ¿cuántas veces cabe ese fondo del piso hasta el eje donde está girando esa bandeja? A mí me caben 1, 2, 3, 4 veces y un poquito más. Y faltan las ruedas, ¿no? Pues para que revisen, ahí es donde yo digo que independiente que dibujen Sí, la toca figura, considerar con lo de la rueda. exacto, independiente que representen una figura humana con todos los detalles, ¿sí? Pero tengan por lo menos los puntos claves, ¿no? Eso no puede superar, digamos, la altura de los codos de un ser humano, ¿no? Normal. Sí, Claro, no, mide hasta el eje de la bandeja mide 1 metro. Exacto, más las ruedas. Eso normalmente no puede medir más de 90 centímetros, ¿no? Porque entonces ya es fuerza a que las manos no estén cayendo en una posición natural sobre la superficie de trabajo, sino que haya que mantener los músculos en cierta tensión, ¿sí? Entonces, voy a ver si me alcanzan. Todavía no tengo mi micrófono inalámbrico que pedí por internet. Pero esta debería ser la altura mayor, ¿cierto? Para que los brazos caigan un poquito sobre la superficie de trabajo, ¿cierto? Entonces, más o menos, digamos, hay algo que ha estado muy estandarizado en todos los horarios del mundo y es las alturas de los mesones de la cocina, ¿no? Esa es como la actividad más similar, digamos, a todas estas actividades. Ese sería un límite considerando ruedas y todo, ¿no? Entonces, terminará siendo un poco más abiertos esos triángulos, ¿no? Es decir, acortar esa altura para que en el momento y pues ir buscando en internet hay un surtido de ruedas en Colombia
pues aquí en Bogotá bastante amplio, ¿no? Para ya ir teniendo dimensiones De la altura. de las ruedas que se vayan a usar, ¿no? Entonces, porque pues digamos desde la perspectiva, insisto, en la que nosotros desde diseño trabajamos, pues eso es muchísimo más importante incluso que si se sostiene o no se sostiene, ¿no? Si se cae, pues bueno, se cae, pero si el usuario al cabo de un tiempo va a estar teniendo problemas de cintura, problemas de dolores de espalda, ¿cierto? Entonces los hombros empiezan a recogerse porque pues no hay una postura natural, ¿no? Entonces son detalles bastante simples, digo yo, en el sentido de que pues yo puedo coger esa figura y transformarla y ya, ¿no? Entonces, insisto, así sea, digamos, de una expresión simple, no sé, este programa si permita mapear imágenes. Nosotros llamamos mapear imágenes cuando tenemos una superficie y traemos un archivo JPG o PNG y lo pegamos y nos queda como si estuviera ahí pintado. Si ustedes hacen un plano perpendicular al piso y traen la imagen a escala de una persona, pues no van perdiendo esas relaciones, ¿no? Sí, claro. Y eso para nosotros es muy importante. Es una evolución interesante de todas maneras. Me preocupa, póngala por favor de frente, me preocupa que en ese sentido vaya a tener un poquito de posibilidad de afectarse las diagonales en este sentido en que estoy moviendo las manos, ¿no? Alguno de los elementos estructurales podría ir desde la base en diagonal hasta arriba, ¿no? Eso evitaría este movimiento. Como ya resolvieron esta estructura con diagonales, esa constitución de triángulos pues es lo más eficiente que puede haber en la estructura, ¿no? Pero entonces aquí les quedó un rectángulo que puede tener este comportamiento y pues de pronto una diagonal así, que sea parte de la configuración, pero también parte de la función, no sé, o perfectamente del punto donde se encuentran los dos triángulos en el centro abajo, podrían salir dos elementos diagonales, algo así que evite la estructura, y eso pues a que nos conduce a que los tubos sean de una pared más delgada o de un diámetro más delgado sin perder estructura, entonces se vuelve un producto más liviano, más económico, etcétera, etcétera. Y que sea durable. Entonces estos movimientos pues van a estar afectando los puntos de soldadura y todo esto con los esfuerzos. Si los anulamos con una diagonal, pues los puntos de soldadura, todo lo demás va a funcionar también muy bien, ¿no? Entonces, y ya después hacer un acercamiento detallado a la parte superior donde la persona va a estar interactuando, el giro, estos elementos, veo y pues ya los frenos y cómo se va a interactuar, ¿no? Para que cuando yo no quiero que la bandeja de arriba gire, pues que no gire, ¿cierto? Me parece muy interesante la estructura porque incluso da algunos elementos que me sugieren si hacen un manejo de color en los dos triangulitos que van arriba hacia los ejes de la bandeja. Ahí puede haber manipulación del objeto, ¿cierto? Tanto de frente como de lado. Entonces, ahí yo les daría a esos dos elementos, a los dos triangulitos, esos que están, un tratamiento un poco diferente que los demás, un color diferente o algo así. Entonces, me parece que permite, si tenemos asegurada la diagonal, me permite manipular de lado el carro, teniéndolo así, lo puedo conducir, o de frente, ¿sí? Entonces ahí podría, por ejemplo, manejarse ese tema que nosotros desde diseño pues insistimos mucho, ¿no? Que uno sepa y de dónde cojo este aparato, de dónde lo manipulo. A esos dos elementos le daría un tratamiento especial, incluso, no sé, algún recubrimiento de PVC o en algún plástico, algunas cosas que le den a uno como la sensación de que estos son los mangos de manipular, ¿no? Pues algunas en caucho, ¿sí? Que incluso faciliten el uso. Entonces eso me parece que sería
que sería, digamos, sofisticar bien el diseño para que todo funcione adecuadamente, ¿no? Ok. Creo que bueno, ella me está diciendo tiempo, que ahora tenemos, son las... No, yo creo que hay como 7 minutos. Ah, no, todavía tenemos tiempo, entonces eso les sugiero, ¿no? Ok. Tener en cuenta todos los elementos y volverlo, obviamente, desde diseño nosotros insistimos, que sea lo más cómodo, lo más claro para el usuario, lo más confortable, ¿sí? Me parece que ya se quitaron muchas trampas que estaban en el esquema inicial, ¿cierto? Pero, pues, entre más sofisticadas sean las respuestas, pues mucho más va a ser usado el producto y mucha mayor satisfacción va a tener la empresa. Entonces, me parece que cuanto más puedan avanzar en eso, mucho mejor, ¿no? Me luce un poquito la distancia del eje que está soportando la bandeja, lo veo un poquito largo, es decir, de los 65 centímetros que tiene este soporte hasta el extremo más externo del producto. Veo ese eje allá en la parte de arriba un poco largo, ¿no? No sé si se aproxima. ¿Ah, este? Ese Sí, sí. eje lo veo Ok. inoficiosamente largo, de pronto por el diseño. Igual, si todo está más compacto, menos esfuerzos tiene la estructura, ¿no? Entonces, todo lo que se pueda sofisticar en ese sentido, pues bienvenido, ¿no? Ahí todavía les queda un reto grande cómo van a evitar que esa bandeja con la que tiene los condensadores, que eso debe pesar harto, ¿no? ¿Cuántos Sí. condensadores le cabe a eso? Pues el peso máximo que nos dieron fue de 24 kilos. Pues como difiere más o menos entre el tipo de transformador que tengan, pero entre los más pesados que tienen son 24 kilos más o menos. Exacto, entonces, pues que no, ese eje no vaya a estar fallando, que los sistemas de anclaje no se vayan a soltar, porque pues una caída de eso, pues más allá de lo que pueden costar los elementos que pueden dañarse, pues los accidentes que pueden causar, ¿no? Entonces que todo sea muy seguro, ¿no? Incluso que esas diagonales están interesantes, si permiten que yo esté trabajando como en esa misma dirección, entonces ya aquí con las ganas de mover mi cursor para mostrar. Si usted separa la bandeja, eso ahí, en el Sí. extremo inferior derecho de la bandeja donde van los condensadores, eso. Ok. ¿Sí? Al girarla que quede en la misma dirección de ese triángulo, ¿cierto? Que como que se soporte ahí mismo, ¿cierto? Entonces me da una superficie de trabajo que incluso ahí sí podía hacer un poquito más de 90 centímetros, porque me queda como en esos escritorios antiguos, ¿no? Que me queda una superficie inclinada. Entonces, ese ángulo está interesante, incluso para aprovecharlo, para que no se soporte desde el eje, sino que a los 16 centímetros que tiene del eje al extremo de la bandeja, pues eso hace un brazo de palanca que si yo lo sostengo de ahí es más fácil, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de cosas que pueden volver ustedes pueden volver eso muy sofisticado y ser una herramienta de verdad eficiente para el trabajo del operario que le toca ubicar esos condensadores, girar, voltear, acuñar, todo el proceso. No sé, ahí tienen unos elementos de base que pueden llegar a un nivel de sofisticación bastante interesante. Pues ojalá incluso si nos podemos ver antes o si no ya nos veremos en el evento final, a ver hasta qué punto lograron volver eso una herramienta sofisticada. Ok. Pero creo que tienen unas bases bien interesantes. Sí, bueno, al menos ya, o sea, como tal el enfoque está correcto, sí, o sea, pues ya nos faltan más como la parte de los detalles, pero este enfoque es correcto, sí. Sí, me parece. Y Ok. pues, bueno, según la convicción religiosa que cada uno tenga, algunos dicen en los detalles está la belleza, en los detalles está el diablo, Sí. la belleza, en los detalles está Dios. Entonces, no sé, en los detalles está que eso se convierta en una herramienta sofisticada y
y en verdad agilice. Y nada, pues ojalá. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Bueno, entonces, insisto, no sé, algunos profesores han pedido que volvamos a encontrarnos, ya miraremos a ver qué agenda se hace aquí antes de la entrega de prototipos finales, si nos Ok. podemos volver a ver o no. Sí, sería muy bueno. Sí, sería muy bueno, sí, claro. Ok, para ver qué más podemos trabajarle. Y es ¿Listo? bastante importante esta retroalimentación. Listo, profe. Ok, Bueno, entonces mucha Bueno. suerte. Bueno, igual, Gracias. 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 Hasta luego. Ya llegué. ¿Están listos para su presentación? Yo tengo unas dudas con respecto al proyecto del grupo 12, que espero que sean resueltas en la presentación que tienen del prototipo. Entonces estoy listo para escucharlos. ¿Quién va a presentar el prototipo? Ya te comparto pantalla, profe. ¿Listo? Un segundito. Yo creo que pronto el profe ya sabe un poquito acerca de nuestro proyecto por la clase de diseño. No sé si el profe se acuerde o no se escucha, profe. Sí, yo estoy revisando los documentos. Ahí me surgen unas dudas, pero voy a escucharlos primero y ahí sí. Pues nosotros básicamente nuestra problemática es acerca de la corrosión en los electrodomésticos debido a, bueno, sí, de los electrodomésticos en la zona del Caribe, debido a su cercanía al mar y la alta salinidad que hay dentro del ambiente, pues eh, se ven los materiales metálicos mucho más propensos a la corrosión. Entonces, digamos que nosotros nos quisimos enfocar en la parte de los electrodomésticos, en donde encontramos que pues adquirir este tipo de elementos es bastante costoso para las personas de esta región, debido a que la mayoría de las personas que viven en esta región son de estratos 1 y 2. Y lo que deben hacer estas personas cuando sus electrodomésticos fallan debido a esta problemática de la corrosión es pues pagar por un mantenimiento que se debe pagar entre 4 o 5 meses. Entonces, la solución que nosotros planteamos es diseñar una nevera. En este caso, pues sí nos vamos a enfocar en la nevera debido a que es como el electrodoméstico más utilizado independientemente de la región en la que nos vayamos a enfocar. Y queremos diseñar una nevera que sea a base de polímeros, que tenga su carcasa de polímeros, su interior de polímeros. Y digamos, lo que nosotros observamos fue que la parte que tiene muchas más piezas metálicas es el sistema de enfriamiento, que tiene pues el serpentín, el compresor, las válvulas y demás, que son pues partes metálicas que no pueden, digamos, ser sustituidas por piezas hechas de polímeros. Entonces, para esas piezas lo que vamos a hacer es un recubrimiento con pinturas epóxicas que también son a base de polímeros. Entonces lo que tendríamos sería básicamente una nevera, por decirlo así, convencional, pero que sus piezas están hechas de un material que es mucho más estable para estas zonas como con ambientes tan corrosivos, y con un sistema de enfriamiento recubierto para evitar estos problemas de la corrosión. Eso sería nuestra solución. Ok. Este proyecto está perfilado dentro de qué modalidad, digo, investigación, emprendimiento, consultoría o innovación.
Digamos que en un principio lo teníamos estipulado como un proyecto de investigación, porque nos queríamos, digamos, como que enfocar más que todo en la parte de las pinturas y hacer como prácticas de laboratorio, pero pues debido a que ya no se pueden, digamos, tener esas prácticas, decidimos irnos más como por una parte de innovación. Ok. Porque sí, una vez ya viendo los documentos últimos y todo, me surgía la pregunta, ¿ustedes qué iban a ofrecer? Entonces, por ahora está estipulado como mm, una fabricación de nuevos electrodomésticos, empezando por la nevera, Sí, y comercializarla, digamos, bueno, después identificar cuál canal, pero llegarían directamente a los consumidores diciéndoles no compren la nevera que es en acero, sino compren la nevera de esta nueva marca que es en plástico. exactamente. En plástico, ¿ya han identificado qué polímero es el adecuado para...? Ya te digo, un momentico. Eh, Encontramos el acrilonitrilo butadieno estireno, o más conocido como el ABS, que es el que se usa, digamos, comúnmente, pues ya digamos que existen algunos electrodomésticos con algunas piezas hechas de polímeros y se utilizan este polímero en específico que dice que es, digamos, resistente a golpes, también es resistente a ambientes corrosivos, entonces digamos que sería apenitas para lo que nosotros necesitamos. ¿Ustedes han encontrado en el mercado o alguna nevera, digamos, de este tipo hecha en plástico? En su totalidad no. O sea, es que nosotros queremos enfocarnos también, además de la carcasa, queremos enfocarnos en la estructura como tal, en la estructura de la nevera. Entonces ninguna nevera en el mercado tiene, desde la estructura hasta todas sus partes, producidas en polímeros. Sí, digamos que no tiene desde el sistema, lo que digo, desde el sistema de enfriamiento que tiene que ver con serpentín, compresor y demás, hasta ya la parte de la carcasa, no. Porque, pues, de entrada se presume que es una buena idea, ¿no? Pero siempre me preocupa cuando uno tiene una buena idea y no existe en el mercado y entonces uno dice, pero si es tan buena idea, porque a nadie más se le ha ocurrido, ¿no? Ya como planteamiento estratégico, sí tenía con la información que ustedes habíamos trabajado en ejercicios anteriores y con la información que me enviaron, sí tenía la idea de que una respuesta sería pues un electrodoméstico nuevo con materiales diferentes a los convencionales. ¿Y cómo poder llegar de la manera más eficaz a estas personas con este tipo de solución? Otra alternativa sería, por ejemplo, digamos, proveer de partes a quienes ya saben hacer neveras, ¿no? En general, el interior de las neveras efectivamente es plástico, ¿no? Ujú. En general, los sistemas de aislamiento para que el frío no se... o para que el interior no llegue a la temperatura del exterior, esos aislamientos son en plástico, ¿no? Lo único que falta es que la estructura sea en plástico, ¿no? Entonces uno podría, sin tener que meterse en el rollo de montar una fábrica de neveras, más bien proveer de partes a una fábrica convencional de neveras, ¿no? O algún otro proceso para que los que ya están fabricando neveras, que no solo tienen resuelto, digamos, una serie de procesos, como por ejemplo el termoformado en grandes dimensiones, la parte interna de las neveras general, por lo grandes, no pueden ser inyectadas, ¿no? Sino que son termoformadas y estas empresas pues tienen unas termoformadoras de esos volúmenes, ¿cierto? Entonces uno
Y ellos ya tienen resuelto todo ese problema de la producción, y no solo eso, sino todo el proceso de comercialización, ¿no? Entonces piensa en Challenger, que tiene puntos de venta, tiene canales. Pues una alternativa, una vez hallada la solución, que habría que verificar, no sé, en qué software están modelando esto. Pregunto. ¿Qué software será En Inventor, profe. Ok, creo que ahí ustedes pueden hacer un análisis de elementos finitos para entender un poco el comportamiento. Hacer un análisis y pues no plantear, insisto, esto como una cuestión de que vamos a fabricar unas nuevas neveras, sino que vamos a dar una solución que puede ser intermediada por los fabricantes de neveras si uno les entrega la solución completa para que para un mercado específico como el de las costas colombianas o las costas del mundo, tener toda la información organizada para los fabricantes y comercializadores de neveras, ¿no? Las fábricas ASEP, para pensar aquí en Colombia, ASEP y Challenger, pues ya tienen todo eso resuelto. Más bien uno les entregaría, sin tener que avanzar demasiado en ese tema, un registro que ellos puedan usar y de esa manera llegar más rápidamente a los usuarios a tener que pensar en crear una nueva fábrica de neveras en plástico, ¿no? Entonces ya como los elementos estratégicos, ¿no? Indudablemente si se golpea una nevera que es hecha en acero con algún otro elemento, por ejemplo al abrir la puerta, si se golpea, las neveras sufren pequeñas abolladuras que no afectan su funcionamiento, pueden dañar un poquito el aspecto. Pero me temo que el ABS en esas dimensiones, ¿sí? Una puerta de una nevera puede fácilmente tener 50 centímetros de ancho por mínimo unos 50 de alto. Entonces, un golpe, ¿cómo lo afectaría? Y de pronto el aspecto de la nevera podría cambiar por fuera, ¿no? No tiene que ser ya, digamos, la evolución del diseño contemporáneo ha llevado a superficies muy planas, ¿cierto? Sí, porque en acero pues es más fácil tener láminas planas, ¿cierto? Y doblarlas y soldarlas y armar una estructura como una nevera, ¿no? Pero de pronto valdría la pena revisar porque, pues, entre ustedes, pues me imagino que hay estudiantes de ingeniería mecánica, mecatrónica, ingeniería civil, que pueden comprender que la configuración de una cáscara de huevo es más resistente, ¿cierto? Entonces, incluso mirar algunas cosas, estoy pensando ahorita como en un proyecto que tenemos en otra de mis clases, todo lo vintage está siendo muy apreciado por el público. Entonces, esas superficies no tendrían que ser planas, ¿cierto? Me las imagino de todas maneras producidas por termoformado, en el peor de los casos por inyección para generar una estructura. Pero sería muy eficiente si las superficies no son planas, especialmente, por ejemplo, la puerta, ¿no? Si tuviera un cierto parecido a un huevo, ¿no? Si tuviera una superficie por lo menos cilíndrica, sería mucho más resistente que una superficie plana, ¿no? Entonces también los invitaría a pensar en que la configuración de una nevera en plástico no tiene por qué ser exactamente igual a una nevera en acero, ¿cierto? Entonces ahí podrían hacer una exploración y podrían llegar a ser un producto eficiente, pese a que el plástico y en particular el ABS pues tiene, digamos, ciertas deficiencias si uno lo compara con el acero, ¿no? Como les digo, si se golpea el acero, pues sufre una aboladura. Si se golpea el ABS, se quiebra, ¿no? Entonces, como pensar en eso, ¿no? En que la gente vea una nevera diferente y la valore por eso, ¿no? Si tiene ciertas configuraciones
especiales, pues podría ser bastante bien valorada, pues habría que tener cuidado en esas decisiones, ¿no? Pero podría ser bastante bien valorada por los usuarios por su aspecto diferente y entender que una nevera en plástico no, porque de pronto uno piensa, no, pues una nevera en plástico es como menos durable, tiene menos valor que una nevera en acero, pero entonces si le agregamos esos elementos del lenguaje del plástico y ahí podrían atreverse ustedes a hacer un juego hasta divertido y digamos de gran significado para los usuarios. No sé, los invitaría a que pensaran un poco en eso cuando estén haciendo análisis de la estructura de un plano en ABS versus un plano en acero, ¿no? Entonces, los invitaría, ahí le veo muchos aspectos porque lo mismo los paneles que producen el aislamiento, pues generalmente son también una forma prismática, es una lámina de unas determinadas dimensiones que no tienen que ser así. Entonces, ¿cómo jugar bien todos los factores para que la apariencia sea atractiva para el público y el comportamiento estructural sea, digamos, muy eficiente, ¿no? Insisto, con formas que no sean necesariamente planas, y en los plásticos pues le va a uno mejor, ¿no? Esas serían como mis recomendaciones, ¿no? Digamos desde la perspectiva de diseño. No sé si tengan alguna pregunta o algún tema que quieran conversar especialmente, ¿no? Con las neveras y con todos estos electrodomésticos pasó algo muy curioso, ¿no? Y es que, pues, cuando llegó la magia del mercadeo y de las encuestas y de todo eso, pues le preguntaban a la gente, pues, de qué color querría usted una nevera, ¿no? Y pues, como casi todas las neveras eran blancas y tenían un impacto tan fuerte en la cultura, pues uno abre una nevera y encuentra cosas ricas, ¿no? Uno abre una nevera y si está llena, pues se siente que está en un buen nivel de vida, etcétera, etcétera. Entonces la gente respondía siempre que blancas, y entonces casi toda la historia de las neveras de un tiempo para acá, desde que el mercadeo entró a jugar un papel importante, pues todas las neveras se hicieron blancas, ¿no? Incluso en las empresas que fabrican diferentes cosas, como Challenger, por ejemplo, ellos no hablan de la línea de cocina, sino de la línea blanca, ¿no? Pues las estufas, las neveras, todos esos elementos se relacionaban con... Pero no tiene que ser así, ¿no? Después ya vinieron las neveras de color acero inoxidable y de color... ¿sí? Y ahora ya uno en la línea blanca de las fábricas en el mundo entero casi no encuentra neveras blancas, ¿no? Esto para decirles que no tienen por qué pegarse a las características que actualmente se ven en las neveras de acero, sino que uno se puede permitir ciertos juegos formales ahí, más eficaces para el plástico y más sorprendentes y pueden dar un resultado interesante en el prototipo final, ¿no? Simplemente para que se den como esos permisos y exploren, ¿no? Porque por ahora pues veo una configuración, la misma bisagra de las neveras de acero, las mismas proporciones de las neveras de acero, los mismos paneles planos de las neveras de acero. Entonces, no solo cambiar el material, sino el lenguaje mismo. Esas son cosas que promulga el diseño y particularmente el diseño industrial cuando se toman ese tipo de decisiones. Sería como esa invitación. ¿Mm? Profe, yo tengo como un comentario al respecto. O sea, digamos, o sea, porque en nuestro grupo no hay ningún diseñador industrial, entonces nos ha sido un poco, ¿cómo le explicamos? Nuevo para nosotros toda esta parte. Sí. Entonces, yo voy un poco, la pregunta es como, digamos, sí, mejorar un poco la apariencia y ser innovador en ese sentido, pero también tenemos que tener muy en cuenta también la parte de la eficiencia como tal de la nevera, que sea igual de eficiente o mucho mejor eficiente que una nevera convencional. Entonces, ¿cómo haríamos para aplicar esos cambios en el diseño y apariencia como tal del electrodoméstico sin que se vean afectados también el sistema, digamos, de enfriamiento, pues tan genérico, porque como ese sí es muy
rígido como tal, o sea, no podemos decir como que no, hagamos el serpentín de esta forma porque pues así para acoplarlo a la nevera que vamos a diseñar. O sea, esa cuestión ahí del ciclo de enfriamiento y del sistema de enfriamiento es muy dado a ser inamovible, ¿sí me entiende? Entonces, mi pregunta es cómo haríamos para esa situación. Sí, ¿no? Y el tiempo no daría para hacer un cambio, digamos, radical en el sistema. El sistema técnico, pues sería muy convencional. Digo más como las superficies externas, ¿no? Sí, La claro. puerta internamente puede ser plana, pero externamente no tiene que ser plana. De hecho, hay algunas propuestas que he visto por ahí en el mercado que vuelven a recobrar como, pues miren las neveras antiguas, tipo de los años 60, hubo una exploración muy interesante en las puertas de las neveras, eran toda una escultura, y ahora vuelven a aparecer en las neveras de acero paneles que no son necesariamente planos en la parte externa, ¿cierto? No son, sino pueden tener cierta curvatura, ¿cierto? A eso me refiero, ¿no? Sin afectar, sin interferir la eficiencia, más bien si se puede mejorar en algún aspecto, no sabría, pero más como pensar eso en un objeto que voy a tener en mi casa, en la costa, donde sobre todo en ciertos mercados, pues el tema del color es muy significativo, entonces pues no tienen que ser ni neveras grises o blancas, que es lo poco que se consigue en el mercado colombiano, sino que al ser plásticos pues podría, no sé, obviamente que pues si tuviera un estudiante de diseño se facilitarían digamos estos elementos simbólicos, pero por ahora ustedes digamos atrévanse, ¿no? Y, y propongan cosas, ¿no? Fíjense, pues nosotros lo que hacemos cuando queremos tomar ese tipo de decisiones es adentrarnos en temas culturales, ¿no? Cómo es la cultura popular en las regiones costeras, ¿cierto? Y yo por lo menos bueno, no mentiras, tenemos un proyecto ahí en Cartagena, pero predominan los colores vivos, ¿no? Entonces, pues que tengan unos valores expresivos o esa atractividad especial. Nada, miren un poco de la cultura, miren, pues ustedes están en una generación de youtubers y de Instagram, nosotros lo que hacemos es perseguir a través de algunos hashtags o algunas palabras claves, perseguir usuarios a través de sus redes sociales y mirar cómo viven, ¿no? Qué tienen en sus casas y con base en eso nos inspiramos para definir colores y geometrías. Entonces podría ser un ejercicio así, no sé cuánto tiempo quede para terminar ese prototipo, pero le daría un remate supremamente interesante al tema de tener una nevera en plástico, ¿no? Pues cuando uno dice plástico, pues la misma palabra plasticidad a mí me da la sensación de que puedo hacer cualquier cosa que se me ocurra, ¿no? Insisto, esto yo me lo imagino termoformado y entonces pues termoformado pues nada, las características que tenga la forma del molde sobre el cual se hace el vacío para que el material coja la forma, pues esos son los límites, ¿no? Entonces, pues sí, lo más sencillo sería hacer un rectángulo y ya, termoformar un rectángulo es perfectamente viable, pero también es perfectamente viable termoformar una sección de cilindro o cualquier juego que yo me imagine así. Puedo coger un plástico blanco, puedo coger un plástico azul o amarillo o verde, incluso puedo coger un plástico, qué sé yo, reciclado, que tenga varios colorcitos y entonces no solo le doy un valor porque eso es un tema que no lo había pensado, ¿no? El ambiental, ¿no? Si yo boto la basura de una nevera de acero, pues tiene unos problemas, pero si yo boto al final de un ciclo de vida una nevera toda de plástico, agrando los problemas, pero si yo hago esos paneles, por ejemplo, con plásticos reciclados, que es perfectamente viable, pues ya le estoy dando muchísimo más valor, ¿no? Y el color de los plásticos reciclados, yo puedo jugar ahí muchas cosas, ¿no? Es como darle esa sofisticación al diseño,
aunque no haya un diseñador en el equipo, ¿no? Y nada, si quieren algún día lo discutimos antes de la presentación final a ver qué aspecto fue cogiendo ese producto. Les dejo esas inquietudes. Sí, profe, eso te iba a decir. O sea, cuando ya, digamos, tengamos un diseño más elaborado y hayamos aplicado estas correcciones, podríamos otra vez hablar contigo como para mostrarte lo que hicimos. Sí, este semestre pues ha sido toda una locura. Este tema, insisto, lo manejábamos nosotros allá en nuestro laboratorio de prototipos y entonces teníamos papeles y esferos y podíamos dibujar. Eso pues por supuesto no se está pudiendo hacer, pero cada semana nos estamos reuniendo en la coordinación para ver cómo más, ya por ejemplo tenemos una cita incluso con 2 grupos diferentes el próximo miércoles, entonces estén atentos. Yo creo que abrimos, digamos, como una nueva agenda de este tipo para dialogar, por lo menos desde nuestra perspectiva, esa crítica de estos elementos que para nosotros los diseñadores son fundamentales. Entonces, estén atentos, no sé cómo se resolverá, pero es posible que el próximo lunes es fiesta, ¿no? Que el 1 de junio pudiéramos estar dialogando con los grupos que ya tengan cosas como más terminadas y podamos dar opiniones. Entonces sí, creo que es muy posible. Estén atentos a las convocatorias y ahí vamos viendo. Muy amable, profe. Sí, profe, ¿Listo? muchas gracias. Entonces creo que ya estamos sobre el tiempo, ya me preparo para los otros 4 grupos de 4 a 6. Que les rinda mucho y ya miraremos si podemos ver. Me gustaría ver una propuesta así bien atrevida de nevera en plástico para la costa, ¿no? Nevera en plástico para la costa a mí me sugiere pues muchas cosas, ¿no? Entonces, pues chévere explorarlo. Vale. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Ok, pues estén muy bien.